Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 5 hablando de tipos de datos estructurados. Vamos a hablar ahora de un tipo de dato conocido como diccionario en el lenguaje Python. Los diccionarios son entonces secuencias de elementos con una característica muy digamos, distintiva con respecto a las tuplas, las listas y las cadenas de caracteres. Y esta distinción se refiere a que los índices de los elementos ya no van a ser números enteros, sino que van a ser valores inmutables, como por ejemplo cadenas de caracteres, también pueden ser valores enteros o valores float. Miremos en la diapositiva cómo podríamos ilustrar esta diferencia. Cuando tenemos una lista, puedo tener, por ejemplo, una lista de cadenas de caracteres. En la primera posición puedo tener esta cadena de caracteres, en la segunda posición esta cadena de caracteres, tercera, cuarta, y a cada una de las cadenas de caracteres le corresponde un índice. A la primera cadena de caracteres le corresponde el índice 0, segunda el 1, y de esa manera yo puedo entonces indexar o acceder a cada uno de esos elementos o incluso segmentar, como ya lo sabemos. Cuando tenemos un diccionario, entonces no existe el concepto de primer elemento, segundo elemento, porque los datos en un diccionario no van a tener el orden que está especificado por el programador en una lista o en una tupla. En un diccionario, en cambio, lo único que vamos a crear son parejas de datos. Vamos a tener, por ejemplo, este número que podemos pensar que es la cédula de una persona y el nombre de la persona. Y vamos a emparejarlos o asociarlos. En otra posición del diccionario vamos a tener otra cédula asociada al nombre de otra persona y así sucesivamente. Entonces vamos a tener parejas de lo que conocemos como clave y valor. Entonces la clave, el concepto de clave va a reemplazar a lo que antes utilizábamos como índice en las listas y en las tuplas. ¿Listo? Mientras que el valor se mantiene. Al igual que en las tuplas y en las listas, en los diccionarios el valor puede ser de cualquier tipo. Entonces podemos tener como valor asociado a una clave un entero, un float, una tupla, una lista, un booleano, lo que sea. Incluso podemos también tener otro diccionario anidado. Veamos la sintaxis entonces con la que podemos crear en Python un diccionario. En esta primera línea ven ustedes la creación de un diccionario literal. Ese diccionario lo estamos bautizando months, days, ese es el nombre de la variable. Y miren entonces que la sintaxis consiste en encerrar entre llaves, ya no es paréntesis como en las tuplas, ya no es corchetes como en las listas, ni comillas como en las cadenas de caracteres, sino que son llaves. Las llaves marcan entonces el inicio y el fin de un diccionario literal. Y tenemos otro elemento sintáctico importante, y es que miren ustedes que aunque los elementos del diccionario los vamos a separar por comas, al igual que en las tuplas y en las listas, cada elemento de un diccionario está conformado por dos cosas, ya no por una. Tenemos entonces la clave, dos puntos, el valor. Clave, valor. En todos los casos tenemos lo mismo, clave, dos puntos, valor, clave, dos puntos, valor, clave, dos puntos, valor. Una cosa importante que repito es que el orden en el que yo estoy especificando estos elementos en el diccionario, por ejemplo aquí estoy diciendo enero 31, luego febrero 28 y así sucesivamente, no es el orden en el que van a quedar almacenados en la memoria esos elementos. Ese orden no puede ser controlado por el programador, ese orden lo va a elegir el intérprete de acuerdo a sus criterios de optimización. Entonces, yo como programador lo único que puedo saber o lo único que me debe interesar es que yo tengo esas parejas guardadas asociadas a esa variable, a ese objeto de datos, y que si yo quiero
acceder a alguno de ellos, necesito entonces acceder a través de la clave. Así como una lista, yo quiero un elemento de la lista, necesito decir el elemento 3, el 4. En un diccionario yo tengo que decir el elemento con clave enero, el elemento con clave febrero. Miren cómo lo hacemos. En la segunda línea aquí del ejemplo decimos el nombre de la variable diccionario y entre corchetes, que es la sintaxis que utilizamos para indexar tanto cadenas de caracteres, tuplas como listas, también lo utilizamos para el diccionario, entre corchetes. Ya en este caso no vamos a escribir un número entero, sino que vamos a escribir el valor de alguna de las claves. En este caso escribimos entre comillas febrero, sabemos que es una de las claves, y ese print entonces nos va a mostrar el valor asociado a esa clave. Lo mismo podemos hacer en este caso con abril, y también puede ser, digamos, un valor que recibamos del usuario. Con un input podemos asociar en la variable m una cadena de caracteres, el nombre de un mes, y después podemos de nuevo invocar el nombre del diccionario y entre corchetes poner entonces ese valor m. En este caso le estamos aplicando el método lower para que sea en minúsculas. En este caso, pues el diccionario está siendo indexado o accedido por una cadena de caracteres. En este código, en la parte inferior, vemos cómo con un for podemos recorrer o iterar sobre un diccionario. Lo mismo que hacíamos con cadenas de caracteres, tuplas y listas, también lo podemos hacer con los diccionarios. Pero entonces aquí queda una duda, y es que cuando yo recorría con una variable una lista, en esa variable voy a obtener pues cada uno de los valores asociados a cada posición de la lista. Pero cuando recorro un diccionario, ¿qué obtengo entonces en este caso en la variable e? ¿Obtengo el valor asociado a cada clave u obtengo la clave? Bueno, la respuesta es obtengo la clave. Entonces, la variable con la que yo itero con un for sobre un diccionario va a contener cada una de las claves del diccionario. Aquí vamos a hacer un print de la clave y después podemos, mediante los corchetes, acceder al valor asociado a esa clave. Miren ustedes lo que obtendríamos en pantalla al ejecutar este código. Tendríamos entonces febrero como clave y luego 28, que es el valor asociado a esa clave. Abril 30, marzo 31, enero 31. Y observen ustedes una cosa. Esta información que tenemos acá, que salió en pantalla, no está en el orden que yo la especifiqué. Salió primero febrero, cuando habíamos creado el diccionario, yo había escrito primero enero. Eso es perfectamente factible, eso va a suceder todo el tiempo porque el diccionario no me garantiza ningún orden. Simplemente me garantiza la asociación correcta de los datos, me garantiza que a febrero va a estar asociado el 28, a abril el 30 y así, pero no que febrero va a estar antes que abril o después de enero, por ejemplo.